Hoy día vamos a hablar del fetichismo, que es una forma de idolatría un tanto inferior, pero que produce el mismo mal e incluso tal vez más. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 9 al 12, donde dice: Ezequiel me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Aquí podemos ver, hermano, cómo en el tiempo de Ezequiel, estos 70 varones, que eran unos varones que estaban encargados de ayudar a Moisés, que representaban al grupo que ayudó a Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, de ahí se quedó un grupo de 70, que eran los encargados de poner la jurisprudencia en el pueblo de Israel, y los encargados de estar en contra de la idolatría o de los distintos pecados que pudiera cometer el pueblo. Pero aquí se habían corrompido y lo habían hecho en forma encubierta, que nadie se diera cuenta, pero el Dios Todopoderoso llevó al profeta en espíritu, lo llevó a ver las abominaciones grandes que estos hacían con sus cámaras. Las cámaras son sus piezas, sus cuartos pintados de imágenes. Esto, por supuesto, tuvo un desenlace bastante malo para ellos, por supuesto, porque Dios les castigó, y el castigo no fue pequeño. Castigo que podemos ver en el capítulo 9, verso 1 en adelante, cuando dice: clamó en mis oídos una gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que vienen 6 varones, venían de camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo Jehová, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdoned vuestro ojo, ni tenga misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Podemos ver aquí, hermano, cómo ellos recibieron su justo castigo. Ellos tenían pintados serpientes y animales abominables, adorados en Egipto, hallados todavía pintados en las paredes de sus cámaras, así también entre los trogloditas en la pared de alrededor. De todos lados ellos se rodeaban
con estos motivos de superstición. Los 70 varones eran 70 miembros que componían el Sanedrín. ¿Ah? Era un gran consejo de la nación, el origen del cual hallamos en los 70 ancianos representantes de la congregación, quienes subían con Moisés a la montaña para contemplar la gloria de Jehová y para ser testigos de las transacciones secretas relacionadas con el establecimiento del pacto. También los 70 ancianos nombrados para compartir las responsabilidades del pueblo con Moisés. Cuán terrible, hermano, agrava el pecado nacional el hecho de que los 70, una vez admitidos en los consejos secretos de Jehová, ahora en la oscuridad entrasen en los secretos de los malvados, que aquellos jurídicamente obligados a suprimir la idolatría fueron los instigadores de ella. Hazanías, tal vez el jefe de los 70, hijo de Safán, el escriba que leyó a Josías el libro de la ley, los privilegios espirituales de este tipo, de este hijo, agravan su culpabilidad. Pues su nombre mismo dice Jehová oye, se contradice con lo que la incredulidad en que en efecto decía Jehová no ve. El ofrecer incienso también no pertenecía a los ancianos sino a los sacerdotes, así que esta usurpación agrava también la culpa de ellos. Desde el principio, hermanos, que el hombre ha caído en creencias insanas y que por la ignorancia y el desconocimiento de Dios, los demonios se han encargado de avivar para obtener adoración y mantener al hombre cautivo. Pero como vemos en este ejemplo, los que gozan de estar cerca de Dios, más cerca que el resto del pueblo, que tenían una tarea de real importancia, caían en este aberrante pecado de idolatría, fetiche, pues creer en las imágenes pintadas o imágenes fundidas de talla es aberrante, vergonzoso en gran manera, sobre todo para estos que estaban encargados de guiar al pueblo. La Biblia muestra que siempre detrás de cada ídolo, de talla, esculpido de metal, de madera, de piedra o pintado en paredes, siempre hay demonios o espíritus inmundos que atraen y cautivan al hombre alejándolo de Dios. Dice la Biblia que mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Dejaron su Dios para fornicar. Oseas 4:12. La palabra de Dios advierte de la idolatría y esto incluye las figuras pintadas. La Biblia dice, no haréis para vosotros ídolo, ni de escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26:1. Las figuras chicas o grandes son igual idolatría y el fetichismo de igual forma entra en un calificativo de maldad y pecado, porque el fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales a los que se le denomina fetiche, y el fetiche es una creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales y que protegen al portador o a las personas de las fuerzas de la naturaleza. Los amuletos también son considerados fetiches. Esta definición la pueden ustedes encontrar en Carta 2006. Ahora, la comunidad judía era llamada por Dios a no practicar la idolatría, el ocultismo, el culto a los muertos, etc. Pero muchas veces fueron las ocasiones en que cayeron en la inmundicia de la idolatría. Pero no era la costumbre de ellos, porque ellos seguían al Dios vivo, que lo prohibía. Cuando Jesús creó su iglesia en el Nuevo Testamento, las prohibiciones del Antiguo Testamento siguen en vigencia. Así lo entendió por lo menos la iglesia primitiva. En el siglo IV, después de Cristo, con el nacimiento de la religión católica, la que se denomina cristiana, esta adoptó la idolatría, el culto a los muertos y por supuesto el fetichismo y la mitología greco-romana.
si podemos ver un pequeño extracto sobre unas costumbres griegas, que dice así: para los griegos era un deber ineludible enterrar a los muertos, ya que las almas de los que no recibían sepultura ni rito funerario, algunos estaban condenadas a vagar eternamente y perseguían a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de los preceptos religiosos con los difuntos. Sin embargo, esta norma no se respetaba con los ladrones de templos, con los suicidas, ni con los delincuentes ajusticiados. El entierro de los difuntos era uno de los pilares fundamentales de la creencia familiar, ya que los espíritus de los antepasados eran una especie de divinidades a las que se debía rendir culto en forma periódica. ¿El concepto no les parece a usted conocido, hermano? Rendirle culto a los muertos antepasados. Ahora, no olvide que culto es adoración, pero claro, el catolicismo le llama santos beatos, pero el pecado es el mismo. Son cientos de miles de trozos de muertos, hermano, y cuerpos enteros que supuestamente son santos, que merecen devoción, y el Papa declara que son intercesores ante Dios por los vivos. Esto en contra de lo que la Biblia dice. Fueron muchos los que traficaban trozos de muertos que pertenecían a supuestos santos. Los católicos creían que cada iglesia debía tener al menos una de estas reliquias, y los sacerdotes, por supuesto, se esmeraban en conseguir una de ellas. Esto fue uno de los motivos por cual Martín Lutero cuestionó mucho a su religión idólatra, y esta costumbre se quedó pegada por años, tanto que incluso empezaron a falsificar y sacaban muertos de cualquier parte y los vendían como supuestos cadáveres de hombres santos o mujeres santas. Cuando se acabó esta costumbre, las reliquias que ya estaban se mantuvieron, consideradas como reliquias, y aún se mantienen hasta el día de hoy en iglesias católicas. Todo por el cuerpo que no se pudrió, junto con lo que el cuerpo no se pudrió, dicen, en las llamadas reliquias. Si podemos revisar un poquito sobre las reliquias, esta costumbre católica, dice, aquí tengo yo un documento que también va a ir adherido al PDF. Dice, se llama reliquia en la Iglesia Católica a los restos de los santos después de la muerte. En un sentido más amplio, una reliquia constituye el cuerpo entero o cada una de las partes en que se haya dividido, aunque sea muy pequeña. La reliquia también designa a los ropajes, objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, considerando digno de veneración. Eran reliquias milagrosas, el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos santos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, incluso el polvo recogido en los loculi, lugar de enterramiento de las catacumbas. El ropaje y cualquier otro objeto de propiedad del mártir, incluso hilos extraídos del tejido de una prenda. En ocasiones estos objetos fueron tenidos como milagrosos y en vida y sus propietarios, las cadenas con las que habían sido atados en el calabozo, los mártires y otros objetos de tortura. Entre reliquias muy preciadas, la cruz y los clavos del mártir que moría crucificado eran muy venerados. San Ambrosio, del siglo IV, recogió estos objetos después de la muerte de los santos Vital y Agricola en su patíbulo en Bolonia, y los llevó a la iglesia de San Juliana en Florencia. Agustín de Hipona da noticia en sus escritos sobre una de las piedras que lapidaron a Esteban y Pedro, primeros mártires de la cristianidad, que fue llevada a Ancona, Francia, y que constituyó en extender el culto y la devoción hacia este santo. En los museos del Vaticano se conservan muchas reliquias de este tipo.
Los lugares en que los mártires habitaban fueron tenidos como reliquias y en muchas ocasiones se construyeron basílicas allí mismo. Pero donde todo el lugar preferido para levantar templos fue el sitio donde había tenido lugar la muerte de los santos, el culto a las reliquias se remontaba a comienzos del cristianismo. Los primeros restos reconocidos de los que se tiene noticia fueron los de San Esteban, primer mártir de la iglesia. Ellos le ponen iglesia católica, pero Esteban nunca fue católico, si en ese tiempo todavía no existía la iglesia católica. ¿Te das cuenta cómo se apropian de? Increíble. Y de ellos se conservan bastantes documentos acreditados a través de siglos. El culto a las reliquias ha sido siempre un fenómeno de gran importancia social, económica y cultural. En los principios del cristianismo, los restos de los santos fueron considerados como una protección para la persona que los poseía. Ahí es un fetiche. Y una ayuda para conseguir aquello que resultaba más inalcanzable. Poseer una reliquia significaba poseer una fuerza especial frente a lo adverso. Fetiche. Y esto llevó el deseo de estas a cualquier precio, adquiriendo gran importancia en el siglo XVI, sobre todo en la dinastía de los Austrias. Los cuerpos como reliquia de los mártires llegaron a ser lo más precioso y digno de veneración para aquellos cristianos de los primeros tiempos. Estamos hablando solamente del año 400 después de Cristo. Hasta tal punto era así que exponían muchas veces su propia vida cuando se precipitaban en la arena de los anfiteatros para recogerlos. Recogían asimismo la sangre derramada, empapándola en esponjas, paños o cualquier otra manera de absorber el líquido de la sangre. Esta reliquia era llamada sangre de los mártires. Otra manera de obtener esta reliquia era mediante la compra generalmente pagada en plata. Una vez obtenida de esta forma y de otra, las preservaban con perfumes, ungüentos y los envolvían en ricos tejidos, sobre todo en dalmática enriquecidas, como el oro, púrpura. Muchas de estas reliquias de cuero entero se encuentran todavía en las catacumbas, en los lugares especiales para su enterramiento, llamados loculi. Una vez envuelto el cuerpo en la dalmática, buscaban un enterramiento digno y lo decoraban, convirtiéndolo en un santuario para sus oraciones y exaltaciones. El culto a las a las reliquias, estaba totalmente arraigado en este periodo de los mártires y las persecuciones a los cristianos. El cuerpo de un santo como reliquia llegó a ser indispensable para presidir las asambleas. Las personas particulares también hacían lo posible por conseguir una reliquia. Se llegaba a pagar por el cuerpo de un mártir sumas considerables, verdaderos tesoros que los fieles cambiaban por lo que ellos consideraban el auténtico tesoro eterno. Así lo hace contar Veranuis en sus notas de Martirogorio romano, cuando dice que los cristianos conservasen redime corpora santorum deceptum e acta diversion, que significa los cristianos se acostumbraban a recuperar los cuerpos de los santos para darle sepultura dando fe de los hechos de los distintos mártires. La adquisición de una reliquia fue motivo en más de una ocasión al altercado, incluso combates entre distintas ciudades que se disputaban alguna de ellas. Vamos a abreviar un poco porque el documento es bastante extenso. Tengo una parte sobre un concilio aquí. En el capítulo 62 de la reliquia de los santos, dice, como quiera que frecuentemente se ha censurado la religión cristiana por el hecho de que algunos exponen a la venta las reliquias de los santos y las muestran a cada paso, para que en adelante no se las censure, ellos estipularon por el presente decreto que las antiguas reliquias en modo alguno se muestran fuera de su cápsula, ni se expongan a la venta. En cuanto a las nuevamente encontradas, nadie
ose venerarlas públicamente si no hubiera sido antes aprobada por la autoridad del romano pontífice. Fíjese, hermano, que también tenían reliquias por contacto. Imagínense. No solo era una reliquia sagrada el cuerpo entero del mártir, sino la multitud de objetos grandes o pequeños que habían pertenecido al santo o habían estado en contacto con él. Eran reliquias milagrosas el aceite de las lámparas que se encendían delante de los cuerpos, así como las sábanas dispuestas sobre las tumbas, llamadas brandeas. Incluso se tenía como reliquia el polvo escogido de los lucurí donde se había sido enterrado, lugar de enterramiento. Los ropajes, cualquier tipo sea de, hasta el hilo, hermano, imagínese. Bueno, y aquí también tenemos en este mismo formulario, sale un catálogo de las distintas reliquias que tiene, por ejemplo, la cruz o cruz donde supuestamente se crucificó a Jesucristo, que es difícil de que sea la misma. También está la lanza que el centurión romano enterró en el pecho del Señor, el cáliz, el santo grial, digo, del que existen numerosas interpretaciones y definiciones. La corona de espina, imagínense, ¿quién iba a guardar la corona de espina, hermano? En ese tiempo, sí, los judíos de partida no eran fetiches, si esto nació de la Iglesia Católica. La sábana que todo el mundo ha visto, donde supuestamente fue envuelto el cuerpo del Señor, el santo rostro del velo de la Verónica también, el santo sudario también está dentro de la reliquia, el clavo de la cruz también, una reliquia, las vestiduras de Cristo también, otra reliquia famosa, la reliquia de Santa Ana que llegaron a la túnica de San Vicente, imagínate, un montón de... Me cansaría de tanto leer aquí toda esta atrocidad. También voy a adherir este otro documento también que habla sobre los cuerpos de los supuestos santos incorruptos, estos que no... Usted sabe que incorrupto significa que no se pudrió, no se corrompió. Y cuando la Iglesia Católica ha encontrado cuerpos que después de un año, por ejemplo, no se han corrompido como generalmente ocurre con un cuerpo, la Iglesia Católica los toma como santos y milagrosos. Es por eso que hoy hay iglesias donde tienen cuerpos completos que según ellos no se han corrompido. Vaya usted a los Salvos, hermano, están hediondo. Si lo que pasa es que por distintas razones que voy a nombrar pronto, esos cuerpos no se han podrido por una razón muy simple. Y no es que no se hayan corrompido, que no se hayan podrido nada, sino que su pudrición se ha rentalizado por el asunto, por el contacto de una cosa en particular. Pero ellos lo han tomado como algo milagroso y por lo cual exhiben en distintas partes distintos cuerpos que supuestamente están incorruptos, pero si usted pudiera abrir esa urna de vidrio que tiene aquí, por ejemplo, en la foto que le estoy mostrando, si usted pudiera abrir esa urna de vidrio, saldría un olor pero asqueroso, porque el muerto que está ahí se está pudriendo igual, solo que más lentamente, pero se está pudriendo. ¿Te das cuenta? Bien, según un estudio que se hizo, yo pude ver un documental sobre esto muy bueno, un estudio que se hizo sobre justamente estos, tomaron dos o tres casos distintos de santos incorruptos de la Iglesia Católica y llegaron al hecho de que el lugar donde había vivido, por ejemplo, una de esas personas, el terreno donde ella vivía tenía mucho plomo y ella vivía de sus hortalizas sembradas en el patio de su casa. Entonces estuvo toda su vida consumiendo esas hortalizas que estaban cargadas con más plomo del que corresponde. Si bien es cierto, no le hacían daño a su cuerpo, pero se fueron acumulando. El plomo se va acumulando en el cuerpo, por eso que mata.
En el momento en que ella murió, el plomo empezó a hacer efecto y revitalizó la pudrición. Ese es el motivo por el cual no se pudrió por completo el cuerpo. En otros casos de personas que no han vivido en un lugar donde el terreno tiene mucho plomo, pero sí fueron soportadas sí en uno sí que tenía alto índice de plomo, obteniendo un resultado más o menos similar al anterior nombrado. Entonces, no se debe porque que se hayan demorado en estropearse los cuerpos, no se debe a ninguna acción milagrosa, ni menos con Dios. ¿Para qué Dios va a querer que el cuerpo no se... ¿Te das cuenta? Entonces, no viene al caso. Entonces, como dijimos que ellos le llaman santos incorruptos, aunque incorrupto significa que no está podrido o no está descompuesto, pero los cuerpos de supuestos santos igual están en descomposición, solo que más lenta. Pero como la mayoría de lo que enseña la religión católica es mentira, y la gente ya está acostumbrada a que la engañen, y no parece importarle, la cosa se mantiene así, pasan los años y sigue así, la gente cree lo mismo, ¿no? Ahora, pero como dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrían burladores y falsos profetas, hoy algunos que dicen ser evangélicos, porque no son evangélicos, hermanos, no son cristianos, no son hijos de Dios, estos son los que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se viera que no todos son de nosotros. Y uno de ellos es una falsa que se llama, asimismo profetiza, Ana Méndez creo que se llama, y esta mujer quiere introducir, hermano, el fetichismo dentro de la religión evangélica, esa religión evangélica laica que se ha creado este último tiempo. Les invito a que veamos el siguiente video. Lamentablemente está en inglés con traducción, así que vamos a ver si lo puedo traducir. Que en todo cuadro, todos los artistas saben que una parte nuestra de nuestro espíritu queda impregnada en ese cuadro. Imagina, dice, cada vez que colgamos algo en nuestra pared, esto que colgamos va a influenciar nuestras vidas. Y la atmósfera espiritual de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestro lugar de trabajo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Dios quiere toda la gloria. Cuando Dios me llamó a restaurar las artes, empezó a hablarme acerca de las visiones. Y me dijo, adórame y mientras lo hagas yo te daré visiones. Y vas a pintar estas visiones y cuando las pintes yo voy a manifestarme esto y en los hogares, en aquellos lugares donde pueden, en las paredes, estos cuadros. Como ejemplo este que tengo acá que se llama Dancen de Espíritu. ¿Usted cree que Dios mandará a poner en su cámara pinturas que supuestamente están impregnadas de la esencia espiritual? Pues no. Ezequiel 8:9 dice, me dijo, mira, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en la pared por todo el alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Usted sabe que el incienso es sinónimo de oración. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Jesús respondió y dijo, mirad que nadie os engañe. Pero después de todo lo que hemos revisado, hermano,
y lo que la Biblia dice en contra de la idolatría, la talla esculpida o pintada, como podemos recordar en Ezequiel 8:12, donde dice: me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Como dicen ellos, no nos ve Jehová, porque Jehová ha abandonado la tierra. Pero esta mujer, hermano, que es una hija del diablo, una falsa profetisa, no se conforma con robarle el dinero a la gente, ahora inventa que Dios le ordenó restaurar las artes. ¡Qué invento más burdo! ¿Dónde sale en la Biblia que Dios llama a alguien a restaurar las artes? La iglesia de Jesús tiene un solo trabajo que realizar en la tierra, hermano, y es predicar el Evangelio de Jesús según su orden. Y está escrito. Jesús le dijo claramente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Ahora, el que es hijo de Dios no necesita amuletos para llevarlos a su casa, porque tiene viviendo dentro de él el Espíritu Santo de Dios, que al orar o al adorar a Dios se manifiesta no solo en nuestro cuarto o en la casa, sino en cada lugar donde estemos, porque está dentro de nosotros. Y cada vez que hablamos con Dios, ya sea con la boca o con nuestro pensamiento, estamos sintiendo su presencia, porque nos ha dado su Santo Espíritu. Está escrito, dice la Biblia: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. ¿Se da cuenta? Dios no es un Dios, Dios no se equivoca, Dios es perfecto, y no se contradice. Si Él nos dio el Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos acompañe y nos ayude incluso a pedir en la oración, porque no sabemos qué pedir, ¿para qué nos daría otra forma de ayudarnos o consolarnos, y menos algo que Él ha prohibido, como este fetiche, esta idolatría? Quiero dar una pequeña, tengo otro documento más que también va a ir adherido al PDF, y dice que el fetichismo es una de las tendencias humanas tan antiguas como la misma civilización. Y también dice que es bueno hacer la diferencia entre fetichismo e idolatría, pues el fetichismo es anterior a la idolatría e inferior a esta. Idolatría es el culto realizado a ídolos. Esta práctica está claramente prohibida por Dios, en Éxodo 24 en adelante. Ídolo es la representación mediante una imagen, escultura u otro medio de una persona o animal o cosa, a fin de hacer de ello un objeto de adoración o bien morada de una divinidad. Esto lo vemos en Éxodo 24, Samuel 5:3. En Deuteronomio se insiste en la prohibición de servir a imágenes y de postrarse delante de ellas. Así queda prohibido levantar sobre altares, arrodillarse ante ellas, ponerle velas, dirigir oraciones y llevarlas en andas o proscenios. Deuteronomio 5, 7, 10. El Señor es un Dios celoso que reclama nuestra adoración y culto de forma exclusiva. En el Nuevo Testamento indica las razones espirituales de la prohibición de semejanzas. Ante todo, Cristo es nuestro único intercesor y mediador todopoderoso, y es una ofensa a Él y una insensatez dirigirse a las criaturas tanto o más que a Él. Romanos 4:12, 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 7:24. Por otra parte, si bien es evidente de que una estatua no es nada más que un poco de mármol, de metal o de yeso, Pablo indica que el culto ofrecido al ídolo es en realidad ofrecido a un demonio. 1 Corintios 10, 19, 22. Está claro entonces que un acto religioso prohibido no puede redundar más en un provecho del enemigo, y un enemigo que empuja a la adoración idolátrica para que los hombres pierdan la vista al Dios único y verdadero, y para traerlos a las redes de los poderes demoníacos
que agazapan tras la idolatría. El nivel espiritual es evidente que se puede llegar a tener a otro tipo de ídolos venerados. Todo lo que en nuestro corazón tome el lugar debido de Dios, sea persona, sea cosa, sea algo abstracto, algo inanimado, sería un fetiche. Ahora, fetiche se le define como veneración excesiva a un objeto o cosa al cual se le atribuyen poderes especiales. Antiguamente estaba más relacionado con las sanciones sexuales. La distinción entre el ídolo y el fetiche, según la Enciclopedia Universal, so pena, es que el ídolo constituye una representación, un símbolo de la divinidad en general, o bien una divinidad en particular, mientras que el fetichismo, la idea del culto, queda limitada al fetiche en sí mismo, sin que nada lo espiritualice, sin que nada lo eleve. El sentimiento sobrenatural es una palabra más elemental, más grosera y más rudimentaria de la idolatría. El fetiche se le atribuye poderes mágicos, como que en él morará la fuerza del bien o del mal. Es un objeto que sirve de amuleto para proteger, liberar, dar suerte, espantar o atraer espíritus según el culto que se use. En nuestros tiempos se están viendo una tendencia polarizada hacia este fenómeno del fetichismo. Existen iglesias procedentes de Brasil que dentro del culto evangélico que traen a las personas a través del uso de objetos como medio para traer suerte, bendición, prosperidad, sanidad, liberación, etc. Ellos le llaman punto de contacto. Por ejemplo, reparten una rosa diciendo que es la rosa de Sarón, que perfuma nuestras vidas, una rama de la palma que tiene suerte, un paño ungido, una espina de trigo, un pan de mostaza, agua bendecida, hacen que la fe de las personas gire en torno al objeto en cuestión, llamado fetiche. Esta tendencia fetichista está todavía más fuerte en el mundo de lo esotérico o diabólico, aunque estos usan términos más sofisticados para encubrir las fuerzas satánicas, tales como energía positiva y negativa, piedras con poderes curativos, amuletos de fortuna, cinta de colores con ciertos poderes, cultos para influenciar en diferentes aspectos de la vida de la persona. Unos son para el amor, otros para la fortuna, otros para la salud, otros para la protección de los malos espíritus, etc. Hay un resurgimiento generalizado del culto del fetiche y un descrecimiento de la idolatría. El fetichismo es más aberrante que la idolatría. Hay cristianos incluso que llevan objetos promovidos por la nueva era, religiones satánicas que inducen a formar a la fortuna y a la prosperidad y a la buena suerte. Si se afirma que algunas compañías multinacionales que son dueñas de grandes mercados de productos se han hecho poderosas porque han hecho pactos con el diablo e incluso han puesto en sus propagandas símbolos y anagramas vinculados con el mundo esotérico. Se fabrican juguetes, videos, juegos y otros para los niños con imágenes de conceptos fetichistas, promoviendo el culto a la bestia de los dragones, a la fuerza de la mente, y etcétera. Esta manifestación fetichista está queriendo infiltrarse dentro de la iglesia, tratando de presentarlo a veces un Dios panteísta. Todo es Dios. Lamentablemente se van dando a las cosas poderes que son cualidades absolutas de Dios. Así que se justifican los pañuelos, los mantos, las descargas, el agua, el aceite, la tierra de Israel, la cruz, el grano, la mostaza y todas esas cosas que ellos han inventado, que por supuesto las venden, no las regalan. La herejía es apartarse de las verdades fundamentales del Evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo. Por eso que debemos estar atentos a todo este tipo de cosas. Es bueno no perder la visión que dentro del mundo de lo oculto, el obrar satánico se manifiesta por medio de los objetos y símbolos y amuletos que ejercen fuerza como talismanes para atraer a los espíritus malignos. En otras palabras, detrás del fetiche están operando los demonios de una forma más fuerte y directa que con los ídolos. Debemos distinguir entre objetos consagrados al culto satánico y los que son dados a la idolatría.
pues un ídolo no es un demonio, aunque por medio del ídolo los demonios engañan al pueblo y lo degradan a la idolatría. Debemos también, en nuestra posición en Cristo, entender que estamos en los lugares celestiales con autoridad por sobre toda esta potestad demoníaca. Efesios 1, 3, 2 y 1, 6, Marcos 16, 15. Tenemos una autoridad y poder dado por el Espíritu Santo para echar fuera todos estos demonios. Por tanto, podemos ejercer esta autoridad y este poder si andamos en santidad y sujeción a Dios. Él ha dicho que ni uno de nuestros cabellos serán tocados, porque están todos revestidos con la armadura espiritual que Pablo describe en Efesios 6. Los objetos fetichistas más usados para el culto satánico. Fíjese bien usted, aquí los vamos a nombrar: ropa, muñeco, amuletos, emblemas, libros que enseñan y guían a doctrinas satánicas del espiritismo, esoterismo, brujería, astrología, viajes astrales, fenómenos extrasensoriales, hipnotismo, objetos, amuletos hechos de piedra, metales, colores, que ejerzan fuerza determinada en ciertas áreas de la vida, cuyo origen vienen de los ritos satánicos, música de grupos o solistas que practican ritos diabólicos y le cantan al mal. El grupo Madelic significa 1.000.000 de muertos. Marilyn Manson, declaradamente satanista, o canciones que contengan mensajes subliminales escondidos. La posesión de uno de estos objetos vincula a la persona a la fuerza del mal y debe ser destruido, pues son canales para posesión y manifestación satánica. Un simple objeto fetichista que sea poseído por un hijo de Dios puede ser la causa de continuos ataques en su vida familiar. Nuestra relación con Dios es directa y personal, y solo a través de su Hijo, que tenemos acceso al Padre, nos ha dejado su Espíritu Santo como un guía en nuestro caminar diario en la tierra, guiándonos a toda la verdad y dándonos convicción de lo que es malo y lo que es bueno. A través de nuestra comunión en el Señor, por medio de la oración y por la lectura y el estudio de su palabra, tendremos asegurada nuestra vida aquí y en la eternidad. Cuando Cristo nos venga a buscar, si hacemos esto, nada nos confundirá, ni nos desviará, ni nos atrapará en prácticas engañosas. El poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Este documento está escrito por el pastor Juan Matucci. Bien, hermano, creo que el documento ha sido bastante claro y la esencia del fetichismo que está tratando de meter esta mujer está clara. Por supuesto que la gente que asiste a la iglesia donde ella ministra, la gran mayoría va a caer en el fetichismo, téngalo usted por seguro, porque son gente que están ahí haciendo religión. Ellos no están siguiendo a Jesucristo, ellos están llevando una religión, y una religión que les promete dinero, una religión que les promete todo lo bueno del dinero y la bendición y todo lo bueno, sin ningún, ¿cómo te puedo decir? Sin la obligación de llevar una vida moralmente buena, sin la obligación de llevar una vida acercada a Dios cada día, ni de predicar, sin molestarse en tener que predicar la palabra, ni de ayunar, o de orar, ni de estudiar la Biblia. Entonces le han puesto el camino mejor, el camino fácil, el camino ancho. Es otra forma de presentar el camino ancho y espacioso, con una tonalidad cristiana. ¿Me entiendes tú? Es lo mismo que está haciendo la Iglesia Católica, solo que estos son católicos evangélicos, ¿eh? Católicos que tienen pinta de evangélicos. Entonces, en la Biblia se encuentra la base de cómo se formó la Iglesia, por ejemplo. Y la Iglesia tiene 5 ministerios, hermano, solamente 5, porque hoy en día hay tanto ministerio,
Por ejemplo, esta mujer, por acá decir que según ella, Dios le dio el ministerio de restaurar las artes. Mentira. ¿Para qué ha perder el tiempo con las artes? Y si ya Él le dio el trabajo a su iglesia y es predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces es ridículo. Pero hay gente que va a caer en esa ridiculez. Y lamentablemente va a ser la mayoría. Ojalá que dentro de eso, porque esta cosa va a seguir subiendo, ¿eh? Así como ellos van metiendo ideas nuevas para ir ganando más plata y para ir engañando más, y van metiendo más y más cosas que son insultantes a Jesucristo, cosas que son insultantes al Padre, cosas que son en contra de la Biblia, y como la gente permanece con ellos, los alienta más a ellos a inventar más tonteras y meter más leceras entre medio, y los van alejando más y más de Dios. Y lamentablemente son los menos, los poquitos que se van a ir dando cuenta y van a decir, chuta, en realidad tenía razón aquel hermano que me dijo que esto estaba equivocado, y gloria a Dios se va a poder salir de ahí. Por eso precisamente que uno tiene que hacer estos documentos, por eso que uno tiene que dar la voz de alerta, y hay grandes varones de Dios que están predicando en contra de esta gente. Y espero que es por esa gente, por esa poca gente que está metida ahí entre medio, que está equivocada, que se metió en el lugar equivocado, buscando a Dios. ¿Te das cuenta? Hay otros que están ahí todavía porque tienen la esperanza que algún día se vuelvan a como era antes, pero están perdiendo el tiempo ahí porque ellos no van a cambiar. Si todos los falsos profetas, hermano, todas las falsas profetizas y los falsos profetas y esos falsos apóstoles que han salido, salieron de medio de nosotros, pues como dije recién, la Biblia dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso salieron de nosotros, porque si fueran de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, como salieron, era para manifestar que ellos no eran de nosotros. Y salieron justamente para hacer ese trabajo que están haciendo, llevando a la perdición a la gente, porque son ministros del diablo. Y su final es la perdición, lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Te das cuenta? Entonces, es cosa de ver la Biblia, y la Biblia es clara. Bueno, entonces, como decíamos que el ministerio, son 5 ministerios los que tiene la Biblia, ministerios que están formados por el mismo Señor, y son ministerios que tienen 5 formas distintas de trabajar que unidos conforman la iglesia del Señor Jesucristo, para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, y eso se realiza con oración y con el estudio de la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, y para prepararnos a uno, para que uno pueda predicarle a la gente que encuentra en el camino, gente que el Señor te va a poner por delante para que tú le hables el Evangelio, de una u otra forma. Si no tienes cómo hablarle el Evangelio, le oras a Dios, le pides cómo llegar a esa persona, y ten por seguro que el Señor te va a dar la forma. A mí me lo ha hecho, por eso te estoy diciendo que ten por seguro que te lo va a dar. Entonces vimos hermano en este estudio como ya en los tiempos de Ezequiel, 70 varones hermanos que eran gente que habían tenido, Dios les dio un privilegio de estar más cerca de Él en aquel tiempo que el hombre no tenía el acceso que nosotros tenemos hoy a Dios, y ellos tenían el privilegio de estar un poco más cerca de Dios, de conocer un poco más la voluntad de Dios, de conocer un poco más a Dios, y ver cómo ellos, hermanos, teniendo cargos en los que ellos ejercían la jurisprudencia, en que ellos eran los encargados de repudiar la idolatría, estaban caídos en la misma idolatría, hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso lo hacían en secreto. Ellos, yo digo, ellos realmente no creían en Dios, porque todo el que cree en Dios sabe que Dios está en todas partes. Todo el que cree en Dios sabe que Dios sabe todo lo que uno va a hacer antes de que uno lo haga. Entonces es imposible que tú te escondas en una pieza y pongas un mono de yeso y te prendas una vela y te pongas a pedirle cosas a ese mono de yeso, porque sabes que Dios te está viendo, ¿entiendes? Ahora, si tú lo haces,
es porque tú crees que Dios no te ve. Y si tú crees, si tú le quitas a Dios una cualidad que Dios tiene, entonces tú ya no crees en Dios, crees en un Dios diferente. Porque el Dios en el que yo creo, todo lo puede, todo lo sabe. El Dios en el que yo creo, cuando nosotros estamos pecando, hermano, Él está ahí mirando. Está mirando como nosotros estamos caídos, como estamos caídos en el pecado. Y está esperando que uno se arrepienta y le pida perdón. No está esperando ahí que tú termines de pecar para ponerte pie encima y mandarte al infierno. No, te está esperando para levantarte, para consolarte y perdonarte. Imagínate, entonces, creer que Dios no te va a ver porque estás en lo oscuro es porque sinceramente tú no crees en Dios. Y eso les pasó a esta gente. Ahora, lo mismo le va a pasar a esta mujer también. Porque si ella cree que, claro, ella está súper feliz ahora con dinero y todas las cosas que se le ocurra hacer, la gente que está ahí le va a creer porque está engañada, está ciega esa gente. Y ella lo va a pasar súper bien. No va a tener necesidad, va a tener una vida holgada, va a estar súper feliz. Pero el final que va a tener, hermano, no se lo doy a nadie. Entonces, estos documentos que uno hace no están para ir en contra de esta gente o porque le tengamos envidia, porque nos faltó por ahí el que diga que uno tenía envidia a esta gente. Hermano, ¿cómo vas a envidiar tú a alguien que se va a ir al infierno? ¿Cómo vas a envidiar tú a alguien que va directo al infierno? ¿Cómo vas a envidiar tú a ese alguien? Claro, aquí temporalmente está con, con riqueza, ¿ah? No tiene problema económico, pero yo sé el fin de él. Entonces, es difícil que yo vaya a envidiar a alguien que sé que va al infierno. Yo prefiero estar así como estoy, porque estoy con el Señor. Entonces hemos visto, hermano, cómo eh, estos falsos profetas cada día ya parece que ya no se cuidan como lo solían hacer antiguamente. Yo me acuerdo ya hace unos años atrás que un tipo de estos, cuando predicaba, cuando enseñaba su doctrina falsa, lo hacía de una manera tan sutil, hermano, de una manera tan suave, y poquito, hermano. Él predicaba normal y de repente metía él un poquito de levadura entre medio. ¿Ah? De repente metía un poquito pero poquito, así suavecito, así. Después ya fue un poquito más y más, y ahora ya el colmo, ya. Entonces, eh, fue de a poquito fueron probando el terreno, de a poquito fueron verificando que los hermanos no estaban leyendo la Biblia, fueron verificando, hasta que de repente se le ocurrió y tiraron una enseñanza que va completamente contraria a la Biblia. Y parece que ninguno reclamó, todos dijeron amén. Y eso, por supuesto, le dio más fuerza para seguir más adelante y como están ahora. Entonces, cosa de ver nomás. Hemos visto entonces cómo esta mujer, hermano, está metiendo el fetichismo, así como lo están haciendo otras iglesias, generalmente las brasileras, como vimos el documento, que tienen mucho que andan, hay unos ridículos, los pares de sufrir parece que son, que se hacen pasar por evangélicos, y estos andan vendiendo trocitos de la cruz de Cristo, hermano. Mira, si la idea de la Iglesia Católica, que ellos encontraron la cruz, que es donde enterraron a Jesús, mira la estupidez, ¿cómo van a encontrar la cruz? Si ellos aparecieron 400 años después recién y encontraron la cruz. Estos otros son más estúpidos todavía porque ellos están vendiendo trocitos de la cruz de Cristo. Si usted junta todos los trocitos que han vendido, la cruz de Cristo es gigante. Entonces, yo no sé cómo la gente le gusta que le roben la plata. Bueno, eh, espero que este estudio sea de bendición, hermano, y nos encontraremos en otra oportunidad si el Señor así lo quiere.